Buenos días, aprendices. Hoy vamos a completar la tabla de las razones trigonométricas de algunos de los ángulos más corrientes que utilizaréis. Esta tabla es bueno tenerlas siempre cerca cuando estéis haciendo ejercicios de trigonometría porque os va a ayudar bastante. Entonces, fijaos lo que hemos hecho. Vamos a ver el ángulo alfa, vamos a ver qué ángulo es en grados y en radianes, y aquí tenemos 8 ángulos y otros 8 ángulos hasta los 360, desde 0 a 360, y aquí debajo colocaremos las razones trigonométricas más comunes, seno, coseno y tangente de cada uno de estos, y seno, coseno y tangente de cada uno de estos. Vamos a repasar un poco cómo era lo que habíamos visto en una clase anterior. Si teníamos el ángulo medido en grados, 30 grados sexagesimales, 45, 60, 90, ¿cuánto era en radianes? Recordad que nosotros utilizamos sobre todo el factor de conversión más habitual, más sencillo de usar, era el que relacionaba el ángulo de 90 grados del ángulo recto con su medida en radianes, que era pi medios. Si no recordáis esto, repasad la clase anterior. Entonces, esto lo que nos dice es este factor, es 90 grados van a ser... no, este no era el que utilizamos, perdonad, que este, claro, era más líos, era más fácil utilizar el de 180 este. 180 grados son pi radianes, este es el que utilizábamos. 180 grados, podemos utilizar cualquier relación de estas, pero la más sencilla era esta, que 180 grados eran pi radianes. De esta forma, multiplicando por esta o multiplicando por esta otra, podíamos conseguir todas las equivalencias. Pi radianes 180 grados. Entonces, los más sencillos de hallar pues eran los múltiplos de estos. Si 0 grados, fijaos que eran 2 pi radianes, 90 grados eran pi medios, 180 eran pi, este 270, que es el ángulo este de aquí, el ángulo de 3 ángulos rectos, desde el 0, un ángulo recto, 2 ángulos rectos, 3 ángulos rectos, pues entonces será, si un ángulo recto son pi medios radianes, 3 ángulos rectos serán 3 veces más, 3 pi medios, que era este, 3 pi medios. Y luego ya veíamos otros, como por ejemplo el de 60, que es un tercio de 180, pues sería pi tercios. Pi tercios. El de siempre, digamos, si no vemos estas equivalencias, utilizamos nuestros factores de conversión. Por ejemplo, el de 60, hago un repasito. El de 60, si yo no sé si 60 grados son pi tercios radianes, pues utilizo uno de estos dos factores. ¿Cuál? Multiplico por el que tenga los grados aquí en el denominador para que se anule grado con grado, es decir, por esta equivalencia. Pi radianes son 180, entonces grados se va con grados y tenemos 60 por pi partido por 180 radianes. Y ahora no tengo nada más que simplificar. De momento simplifico así, me quedaría 6 pi partido por 18, y ahora dividiendo entre 6, pi, 18 entre 6, a 3. Pi tercios, que es lo que yo he visto. Así con todos. Si tuvierais dudas. Voy a poner, ya tenemos 60, son pi tercios, 30 es la mitad. La mitad de pi tercios es pi tercios por un medio, por lo tanto, pi sextos. Y luego 45, que es la mitad de 90, pi medios por un medio, pi cuartos. 120, que es el doble de 60, pues sería 2 pi tercios. Si 60 es pi tercios, 120 es el doble, pues 2 pi tercios radianes. Estamos poniendo el ángulo del que vamos a rellenar la tabla con sus razones trigonométricas, ahora expresado en radianes. 240, que es el doble de 120, pues el doble de esto, 4 pi tercios. 4 pi tercios.
300, que es 10 veces 30, pues sería 10 pi sextos. 10 pi sextos, simplificando, dividiendo entre 2, 5 pi tercios. 5 pi tercios. Y luego ya tenemos, pues, el de 225, 5 pi cuartos. Esto lo hacéis con los ejercicios del otro día, 5 pi cuartos, y no nos vamos a entretener más. 5 pi cuartos, 210, que es 7 pi sextos, 7 pi sextos, 315, que es 7 pi cuartos, 7 pi cuartos, 330, que es 11 pi sextos, 11 por pi y partido por 6, y luego ya tendríamos el de 360, que vuelve a ser 0, que sería 2 pi. El de 135, que es 3 pi cuartos, 3 pi cuartos, porque pi cuartos es 45, y 135 es 3 veces 45, pues 3 pi cuartos, 3 pi cuartos. Y luego 150, que es 5 pi sextos. 5 pi sextos, ¿cuál es el de pi sextos? Pi sextos es el de 30. 150 es 5 veces 30, 5 por 3, 15. 5 pi sextos, 5 pi sextos. Y ya los tenemos todos. Ahora vamos con lo que estamos viendo en esta clase, que es cuáles son las razones trigonométricas de estos ángulos. Y volvemos a nuestra circunferencia goniométrica, que es la que tiene un radio de 1, y ya hemos visto que x, y, es decir, esta medida es el coseno, este es el ángulo alfa, coseno de alfa, y esta de aquí es el seno de alfa. Este es el punto xy que está sobre nuestra circunferencia. Entonces, vamos a ver, empezamos por ejemplo con el ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados tiene igual la x y la y. Es este ángulo. Este es el ángulo de 45 grados. Este es nuestro radio 1. Y tiene igual la x y la y. Esta sería la y y esta es la x, pero las dos son iguales. La vamos a llamar x, o la vamos a llamar lo que queramos llamarlas, por ejemplo. Bueno, vamos a llamarlas x. Entonces, si este es el ángulo de 90, si nosotros hacemos aquí, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿qué nos queda? Que x al cuadrado, uno de los catetos, más el otro cateto al cuadrado, como son los dos iguales, pues x cuadrado más x al cuadrado, esto será 2x al cuadrado, y esto es igual a ¿qué? A 1 al cuadrado, es decir, a 1, a 1. Por tanto, x al cuadrado, ¿cuánto vale? X al cuadrado es igual, este 2 pasa dividiendo, a 1 medio. Y si queremos averiguar x, que es tanto el seno como el coseno, porque en este caso van a valer igual los dos, pues será, haciendo la raíz cuadrada, x va a ser la raíz cuadrada de 1 medio. ¿Y eso cuánto es? Si racionalizamos, es 1 partido por la raíz de 2, y esto será igual, multiplicando por raíz de 2 en el numerador y en el denominador, raíz de 2 partido por raíz de 2 al cuadrado, que se van las raíces y nos queda raíz de 2 partido por 2. Es decir, en este caso el ángulo de 45, que tiene iguales el seno y el coseno, pues van a valer raíz de 2 partido por 2, tanto el seno como el coseno. Raíz de 2 partido por 2. Y entonces la tangente, que va a ser seno entre coseno, como estos dos valores son iguales, dos valores iguales en un cociente nos dan 1. La tangente del ángulo de 45 va a ser 1. Vamos a otro ángulo. Bueno, podríamos hacerlo con todos, pero no lo voy a hacer con todos, solo voy a ver algunos y luego los rellenaremos para que tengáis la tabla a mano. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el ángulo de 0 grados. 0 grados es este ángulo, no se ha abierto nada, 0 grados.
esto es la x, es decir, el coseno, que vale 1, porque esto es el radio de la circunferencia, 1. ¿Y cuánto vale el seno? Pues este punto de aquí, xy, es el punto 1 de la x y 0 de la y. Esto es el coseno de alfa, y el 0 es el seno de alfa. Es decir, tiene seno, el ángulo de 0 grados, que es este, tiene el seno, vale 0, porque no se ha levantado nada hacia la y, digamos. El valor de la y es 0, pero el valor de la x es todo el radio, y ese es el coseno es 1. Por el contrario, el ángulo de 90, que es este, cuando estamos aquí, que es este, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene el seno vale 1, es decir, la y vale 1, pero la x vale 0. Es este punto de aquí, es el punto 0, 1. Pues este punto tendrá coseno 0, vamos al de 90, coseno 0, y el seno vale 1. Y ahora vamos a ver las tangentes. En esta no tenemos ningún problema, en el de 0 la tangente será seno partido por coseno, 0 entre 1, pues es 0. 0 dividido por cualquier número es 0. La tangente del ángulo 0 es 0. Pero ¿qué pasa con esta otra, la de 90? Pues la de 90 lo que va a pasar es que va a ser seno 1 dividido entre 0. Y nosotros no sabemos dividir por 0, es una indeterminación. Entonces, este es uno de los dos ángulos que no van a tener tangente. El otro va a ser este de aquí, el que da 3 ángulos rectos, el de 270. ¿Este cuál va a ser? X, sí. Tiene la x vale 0 y la y vale menos 1. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo. Vamos donde tenemos el de 270, que lo tenemos aquí. Esto es el coseno va a ser 0. Digo, coseno, sí que lo he puesto en el seno. Vale. Coseno va a ser 0 y el seno va a ser menos 1. Menos 1 partido por 0 nos pasa igual. Nosotros, igual que este, es una indeterminación, no sabemos hallarlo, por lo tanto no va a tener tangente. Estos dos ángulos, el de 90 y el de 270, no sabemos hallar su tangente. ¿Cuál es el otro ángulo, digamos, opuesto a este? Que sería el de 180, el que va de aquí hasta aquí, el ángulo llano. Pues este tiene el coseno menos 1, porque este punto va a ser menos 1, 0. Pues el de 180 va a tener el coseno menos 1 y el seno 0. 0 partido por menos 1, que nos va a dar la tangente, es 0. Tangente 0 y no pasa nada. Y luego los demás ángulos, pues vamos a ver. El de 30 grados. Sus razones trigonométricas son las siguientes. Seno de 30 grados es 1/2. 1/2. Y el coseno de 30 grados va a ser raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 partido por 2. Y el ángulo complementario, que es el de 60, luego ya veremos por qué, va a tenerlas al revés. Es decir, lo que va a valer 1/2 va a ser el coseno de 60, y lo que va a valer raíz de 3 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, es el seno de 90, y así la recordamos. Y luego, las tangentes, no tenemos nada más que dividir seno entre coseno. 1/2 entre raíz de 3 partido por 2, el 2 se va con el 2 y nos queda 1 partido raíz de 3. Racionalizamos multiplicando el denominador por raíz de 3 y el numerador también, pues raíz de 3 partido por raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Por lo tanto, la tangente será raíz de 3 partido por 3. Esto en el caso del de 30.
En el de 60 será al revés, sería raíz de 3 partido por 2 partido por 1/2. Se van los 12 y nos queda raíz de 3 partido por 1, que es raíz de 3. La tangente del ángulo de 60 es raíz de 3. Y luego vamos a completar los siguientes. El ángulo de 120 a 120 le faltan 60. Este sería el de 120. Esto sería 60 grados. Digamos que le faltan 60, igual que este. Esto es 60. Pues si este es el de 120, le faltan sus 60. Por lo tanto, va a tener este punto de aquí, este es el de 60 y este es el de 120. Fijaos que tienen el de 60 y el de 120. Los cosenos son iguales pero opuestos. Está un poco mal dibujado, pero estas longitudes se supone que son iguales. Es decir, si el de 120, el coseno, ¿dónde está? El coseno de 60 es 1/2, el de 120 va a tener menos 1/2. Menos 1/2. Pero sin embargo, los dos van a tener el seno positivo y el mismo, la misma longitud. Por lo tanto, va a ser raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 partido por 2. Y luego la tangente tendrá la misma que la de 60, pero negativa. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Luego tenemos el de 135, que al de 135 es un poquito mayor. Le faltan 45 grados para llegar hasta los 160. Es decir, justo por la mitad del segundo cuadrante. Este sería el de 135, que es igual que, digamos, que el de 45 por aquí. 45 grados. Entonces va a tener el mismo seno que el de 45, pero opuesto. Digo, el mismo coseno que el de 45, pero opuesto. El mismo coseno que el de 45, pero opuesto. ¿Cuál es el de 45 el coseno? Raíz de 2 partido por 2. Bueno, sabemos que el de 45 tiene las dos razones trigonométricas, seno y coseno iguales, raíz de 2 partido por 2. Pues va a tener, esto va a ser, esta medida va a ser el seno, que va a ser positivo en los dos, raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, pero el coseno va a ser negativo, menos raíz de 2 partido por 2, menos raíz de 2 partido por 2, y al dividir raíz de 2 partido por 2 entre raíz de 2 partido por 2 nos va a dar menos 1, que es la tangente. El de 150, pues lo comparamos con el de 30, del primer cuadrante. A 150 le van a faltar 30 grados, este es 150, bueno, este es 30, le van a faltar, por lo tanto, tiene el mismo seno que el de 30, pero el coseno va a ser de la misma medida, pero opuesto al de 30. Vamos al de 30. El coseno va a ser menos raíz de 3 partido por 2, menos raíz de 3 partido por 2. Y sin embargo, el seno, hemos quedado que va a ser igual, que va a ser 1/2. Y entonces la tangente, valor absoluto, la cantidad será igual, raíz de 3 partido 3, su tangente, igual que el de 30, pero negativa, porque tenemos un coseno negativo. Positivo entre negativo, negativo. Vamos con el de 210, que ya estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, el de 210 a 180 le sumamos 30. Por lo tanto, nos hemos pasado como 30 grados. Luego lo vamos a comparar con el de 30 grados. Este sería el de 210. ¿Y cómo son? Digamos que tiene el mismo coseno pero opuesto que el de 30 y
los senos también son iguales en valor absoluto, esta medida y esta medida, pero opuestos. Por lo tanto, bueno, en este tercer cuadrante ya sabemos que seno y coseno son negativos. Ahora haremos una tabla. Y tenemos que va a ser, comparándolo con este, las mismas cantidades pero negativas. Menos 1/2 el seno y menos raíz de 3 partido por 2 el coseno. Y por tanto, menos menos más la tangente, seno partido por coseno va a ser igual que la de 30. Raíz de 3 partido por 3. En el de 225, bueno, ya la voy a ir completando para no alargar demasiado el vídeo. Hacéis las comparaciones vosotros. Y aquí tendríamos menos raíz de 2 partido por 2 el seno y menos raíz de 2 partido por 2, porque también lo comparamos con el de 45 del primer cuadrante. Y la tangente será 1, porque estas cantidades son iguales. El de 240, menos raíz de 3 partido por 2, seno, y menos 1/2 el coseno, porque se compara con el de 60. 180 más 60, 240, lo comparamos con el de 60 del primer cuadrante. Y va a ser raíz de 3 la tangente. El de 90 ya lo hemos visto. El de 300 tenemos que es menos raíz de 3 partido 2. Ya estamos, ahora aquí ya estamos en el cuarto cuadrante. El de 300, el de 300 es como menos 60. Aquí para que lo veáis. Al de 300 también lo podríamos llamar, este es 60 y este es menos. Este ángulo hasta aquí es el de 300, que es, digamos, esto es 60 y esto sería como menos 60. Menos 60 grados. Por lo tanto, tienen, esto sí, igual el coseno y los senos, que son estas longitudes opuestas, con el de 60. Igual el coseno, 1/2, y opuesto menos raíz de 3 partido 2 el seno. Y por lo tanto, opuesta a la tangente, menos raíz de 3. El mismo valor, pero de signo negativo. El de 315, que sería el ángulo de menos 45 por aquí, pues tiene el coseno igual que el de 45, raíz de 2 partido 2, y el seno opuesto, menos raíz de 2 partido por 2, y por tanto la tangente opuesta, menos 1. Y por último, el de 11 pisestos radianes, que es el de 330, es como el de el menos 30 grados. Entonces va a tener menos 1/2 de seno y raíz de 3 partido 2 de coseno. Y su tangente va a ser menos raíz de 3 partido por 3. Y con esto terminamos nuestra tabla, que ya os digo que es conveniente que la tengáis a mano para resolver los ejercicios. Y ahora vamos a hacer otra tabla que tiene que ver con el signo de las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. Que eso lo tenemos quizás que haber visto antes que esto. Pero bueno, como ya lo repasamos el otro día. Por ejemplo, vamos a poner aquí el cuadrante. Tenemos el primer cuadrante, que es este. El segundo cuadrante, que es este de aquí. Este es el primer cuadrante, este es el segundo. El tercero, que es este. Y el cuarto, que es este de aquí. El cuarto cuadrante. Y luego tenemos el ángulo. ¿Cómo lo describimos? Pues que en algún ejercicio aparecerá el ángulo que esté aquí. Nuestro alfa va a estar entre 0 y 90 grados. Es decir, alfa será mayor que 0 y menor que 90. Es decir, estará entre 0 grados y 90 grados. En este caso estará entre 90 y 180. Alfa estará entre 90 grados, que será menor que nuestro ángulo,
pero alfa será menor que 180. En el tercer cuadrante el ángulo estará entre 180 y 270. 180 será menor que alfa, menor que 270 grados. Y en el tercero estaremos entre 270 grados y 360. Por lo tanto, 270 será menor que nuestro ángulo, que será menor que 360 grados. Y luego vamos a ver el signo de las razones trigonométricas en cada uno de estos cuadrantes. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. En la anterior tabla no hemos puesto estas otras razones, cosecante, secante y cotangente, pero como son inversas, la cosecante inversa del seno y la secante inversa del coseno y la cotangente inversa de la tangente, pues lo único que tenéis que hacer es hacer la inversa si queréis completar la tabla y haceros una tabla mayor. Vamos a ver en el primer cuadrante qué signo tienen las razones trigonométricas. Pues son todas positivas, porque estamos en la parte positiva del eje X y en la parte positiva del eje Y. Tanto seno como coseno son positivos y por lo tanto, como la tangente seno partido por coseno es positivo, como la cosecante es inversa del seno, 1 partido por algo positivo es positivo, la secante es inversa del coseno, 1 partido por algo positivo es positivo, y la cotangente, como es la inversa de la tangente, pues algo positivo también. ¿Dónde tenemos todas las razones trigonométricas negativas? Pues lo tendremos en el tercer cuadrante, porque tenemos el eje X negativo y el eje Y negativo. Aquí tendremos seno y coseno negativos y sus inversas negativas, cosecante y secante. ¿Pero qué va a pasar con la tangente? Pues como es seno entre coseno, menos entre menos, más. Y lo mismo nos pasa con la cotangente, que al ser la inversa de la tangente, pues es más. En el segundo cuadrante tenemos que el seno, que es la Y, es positiva, pero el coseno es negativo. Por lo tanto, la inversa del seno, que es la cosecante, será positiva, y la inversa del coseno, que es la secante, será negativa. Y la tangente, más entre menos, menos, y lo mismo pasa con la cotangente, que al ser la inversa de la tangente, tendrá su mismo signo. Y ya vamos al último cuadrante, el cuarto, en el que el seno es negativo, pero el coseno, que es la X, es positivo. Coseno positivo, pero negativo el seno. La tangente negativa, y la cosecante será negativa como el seno y la secante positiva como el coseno. Y la cotangente negativa como la tangente. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es una representación gráfica de dónde están estas razones trigonométricas dibujadas en la circunferencia goniométrica. Porque con eso vamos a dar algunas relaciones trigonométricas fundamentales que nos servirán luego para hacer las ecuaciones trigonométricas y para algunos ejercicios que tenemos que hacer de aquí. Entonces, dibujamos nuestra circunferencia goniométrica. Vamos a hacerla aquí, ya que tenemos esto. No la voy a hacer muy grande. Estupendo, casi la hago mejor a mano alzada. Bueno, como solo me interesa el primer cuadrante, porque no voy a hacer nada más que el primer cuadrante. Mirad, nosotros sabemos que vamos a dibujar este ángulo, por ejemplo el ángulo este de aquí, nuestro ángulo alfa,
y esto será la X, es el punto XY. No le voy a poner punto XY. Y esta será la Y. Es decir, esto de aquí, esta distancia es el coseno de alfa. Esto de aquí es el seno de alfa. Y lo fundamental en la circunferencia goniométrica es que el radio es 1. Sacamos este triangulito de aquí y aplicamos el teorema de Pitágoras. Si esto es el coseno de alfa, esto es el seno de alfa, este es el ángulo alfa, vamos a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Este es el ángulo de 90, estos son los dos catetos y esta es la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras nos dice que un cateto al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, más el otro cateto al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa, es igual a la hipotenusa al cuadrado, 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Pues esta es la relación fundamental de la trigonometría, que nos servirá para multitud de ejercicios. Con esta, si tenemos, por ejemplo, el seno de un ángulo, podemos hallar su coseno, porque el coseno, despejando de ahí, el coseno de alfa será igual a 1, este pasará con menos el seno al cuadrado de alfa. Haciendo la raíz cuadrada tendremos que el coseno de alfa es la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de alfa. Lo importante, bueno, esto ya lo sabéis hacer, lo importante es esta, la inicial. Ya tenemos una, la vamos a poner aquí. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Vamos a ver ahora dónde tenemos la tangente. Si nosotros trazamos por el punto del ángulo cero, aquí trazamos una tangente, una línea tangente por aquí, y prolongamos el radio de nuestro ángulo hasta aquí. Esta medida de aquí a aquí sobre la tangente es la tangente de nuestro ángulo. Esa medida será la tangente. Y esta otra medida, desde aquí hasta aquí, es la secante. Es decir, vamos a dibujarla, voy a poner con otro color para que se vea. Desde aquí hasta aquí es la secante de alfa. Y vamos con este nuevo triángulo de aquí. Desde aquí hasta aquí, ¿qué tenemos? Desde aquí hasta aquí tenemos el radio otra vez, que vale, desde aquí hasta aquí, es el radio, que es igual que este, que vale 1. Entonces, en este otro triángulo que acabamos de hacer, tenemos otro triángulo rectángulo. Este cateto ahora vale la tangente. La hipotenusa es la secante del ángulo, este es el ángulo. Y aquí tenemos el otro cateto que vale, hemos dicho, de aquí a aquí, 1, porque es el radio otra vez. Pero ahora, ahí. Volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y en este caso, un cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, más el otro cateto al cuadrado, el otro cateto, que es la tangente, pues tangente al cuadrado de alfa, nos tiene que dar la secante al cuadrado de alfa. Es decir, el otro cateto, que es la secante, a elevado al cuadrado, que es la secante. Otra relación fundamental, que es que 1 más la tangente al cuadrado es la secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Y vamos con otro triangulito más. Si ahora, desde aquí, trazamos otra tangente y prolongamos esta que teníamos hasta aquí, ahora vamos a tener de aquí a aquí la cosecante. De aquí a aquí, esta va a ser la cosecante de alfa. Y esta de aquí a aquí va a ser la cotangente de alfa. Cotangente de alfa.
Y de nuevo aquí tendremos, ahora ya tenemos otro triángulo rectángulo, pues aquí tenemos otra vez 1 porque es el radio de la circunferencia goniométrica. 1. Vamos a dibujar ahora esta para sacar la última relación. Bueno, la última no, porque antes, un momento antes de esto, la otra fundamental que tenemos es que la tangente de alfa, ¿a qué es igual? Seno de alfa partido por coseno de alfa. Esa no la olvidéis, que nos va a servir también para todos los ejercicios. Bueno, vamos con este ángulo grande, este triángulo rectángulo grande. Esto es uno de los catetos, el otro cateto es la cotangente y fijaos dónde está ahora nuestro ángulo alfa. El ángulo alfa está aquí, estaba aquí, este es el ángulo alfa, aquí, ahora va a estar aquí. Entonces, ahora la hipotenusa va a ser la cosecante de alfa, esa longitud. Nuevamente Pitágoras, un cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, más la cotangente al cuadrado, cotangente cuadrado de alfa, será igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Y esta es la cuarta de las relaciones trigonométricas que queremos. Sacaremos otras en los próximos ejercicios, como por ejemplo, bueno, no voy a seguir, pero que la secante al cuadrado es 1 partido por el coseno al cuadrado, que también es secante al cuadrado de alfa, es 1 partido por el coseno cuadrado de alfa. Es decir, esta de aquí también es igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Pero esta es fácil de ver, porque ¿qué es la secante? La secante es la inversa del coseno. Pues la secante al cuadrado será 1 partido por el coseno al cuadrado de alfa. Bueno, y con eso hemos terminado la clase de hoy. Espero que todas estas relaciones nos sirvan para los próximos ejercicios.